consejo es crear personajes creíbles. Lo peor que podemos tener los lectores son personajes planos, personajes que no son creíbles, que no te hacen sentir, que no te transmiten nada, que tú no veas que van creciendo, avanzando, que tú les veas muy sosos o planos, que no creas que son reales. Así que lo mejor es hacer personajes creíbles. ¿Y cómo lo vas a hacer? Realiza fichas de personajes. Las fichas de personajes es como una especie de mini biografía de cada personaje. Entonces puedes hacer en una libretita o en otro documento que sea alterno de tu Word en el que estés trabajando y poner, por decirte, mi personaje se va a llamar Aurora Santillán. Aurora Santillán. ¿Qué edad tiene Aurora Santillán? 30 años. Aurora Santillán tiene 30 años. Características físicas. Es delgada, es de piel canela, cabello largo y negro, todas las características físicas. Después vamos viendo la personalidad. Aurora es una chica súper tímida, muy introvertida, a veces insegura. Entonces, sabiendo cómo es la personalidad de ese personaje, puede ella actuar en la trama de distinta manera. Porque Aurora, que es tímida, que es insegura, el momento que le conoce al interés amoroso, ella se va a sentir un poco cohibida, un poco, no se va a atrever a acercarse, no le va a sostener la mirada porque es tímida. Entonces, si nosotros creamos esta ficha de personaje, nos va a ayudar luego a que tenga continuidad la historia. Porque no podemos decir, Aurora era una chica muy tímida, pero el rato que le vea el interés amoroso es de ella la que va, súper valiente, y le dice que le gusta y le invita a salir. Entonces como que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, porque Aurora es tímida y porque es súper extrovertida con este chico. No actuaría así. Entonces, para esto nos ayudan las fichas de personajes. Vamos viendo todo de cada uno de los personajes, sabemos qué le gusta comer, qué le gusta observar, cuál es, no sé, su actividad favorita, su deporte, el deporte que practica, todo. No vamos a escribir todo. Si es así, no es que vas a poner todo sobre Aurora. Es que yo ya hice en la ficha, entonces tengo que poner que a Aurora le encanta bordar. Y no he puesto, y ahora ¿cómo le meto? Y le metes de ahí de cajón a la historia y no te va a quedar, porque lo que no le suma, le resta. Entonces, solo es para ti. Solo es para que tú les conozcas a los personajes y ellos puedan ir fluyendo según sus características. El siguiente consejo es construye un buen villano. El villano es tan importante como los protagonistas. Si tú haces un villano que a la final tiene contradicciones o no sigue los principios o solo es malo porque es malo, no tiene sentido. No es como que chuta, o sea, le pasa todo el tiempo persiguiendo al protagonista porque le quiere asesinar, toda la trama. ¿Y por qué? O sea, a la final, ¿por qué esta persona era así? ¿Por qué era mala? No. Tienes que construir una historia detrás de ese villano. ¿Por qué actúa así? ¿Qué le pasa? ¿Tiene alguna enfermedad mental? ¿Sufrió algo en su infancia? Ese tipo de cosas. Ahora, corrige la historia cuando hayas terminado. Al principio, hay veces, bueno, yo lo hago a veces de esta manera. Empiezo a escribir y voy corrigiendo cada capítulo o cada vez que termino, por ejemplo, me tiro 4 horas de escribir una tarde y después lo dejo corregido. Entonces voy avanzando y va la primera corrección. Es un tip que a mí me gusta. Pero también, o sea, me pasa mucho que quiero dejar fluir mis ideas. Entonces, si tengo las ideas en la cabeza y no quiero que se me vayan y estoy envuelta en la historia y de pronto digo, no, pero es que tengo que corregir esto, se me van a ir las ideas, me va a quitar el tiempo, me van a quitar las ganas, entonces deja ahí. Si no puedes hace rato corregirle, si no vas capítulo a capítulo, si no eres tan estructurado para hacerlo, no importa, puedes escribir tu novela, deja que tus ideas fluyan y después, al final, entonces ahí sí corriges. La corrección yo creo que es lo más como tedioso. Lo más divertido es soltar tus ideas y decir todo lo que piensas,
y la corrección es como que no me encanta hacer, no, pero es importante, es súper, súper importante. Como les digo, Umbral está súper bien corregido, mis libros. Los otros dos no están corregidos, entonces tengo que trabajar en estas correcciones, pero este último que estoy escribiendo, les prometo que va a ser el mejor libro corregido y lo voy a hacer yo misma. Con Umbral pagué a alguien más, pero esta vez yo misma lo voy a corregir. Obviamente cuando ya lo publique, pagaré a un profesional que lo vea muy bien. Pero esta vez voy a hacer 3 correcciones, porque eso es lo que tú tienes que hacer después. 2 o 3 correcciones. Ya les voy a hablar de eso un poquito después. Pero como te digo, no te centres en solo corregir cada cosa que escribes, sino deja que fluya y después lo corriges. Sé constante. Trata de escribir si es posible todos los días. Este es mi consejo, porque las ideas nos vienen, la historia, y cuando estamos haciendo cosas del día a día, yo que sé, estamos arreglando la casa, estás cocinando, ahí te puede venir una idea, o tu mente siempre está trabajando en la historia. Tus personajes se te quedan adentro y tu mente todo el tiempo está pensando en eso, por más que hagas otras cosas. Esto es algo que creo que a todos los escritores nos pasa. Entonces, lo que yo te aconsejo es que escribas todos los días. Va a ser más fácil que luego en la corrección no tengas errores de continuidad, por ejemplo. Porque hay muchas veces que yo que sé, escribiste un domingo y pusiste que tal personaje tenía 28 años en ese tiempo y y después dejas y pasó como 2 semanas y te sientas a escribir y luego decías, chuta, pero ¿cuántos años era que tenía? Voy a poner ahora entonces que tiene 29, pero ya habías puesto que desde el que tuvo 28 ya habían pasado 6 años, entonces no tiene sentido. Por eso es mejor que trates de hacer como una rutina y que lo hagas todos los días. Yo he tratado de hacerlo todos los días, pasando un día, máximo pasando 2 días. Así vas a avanzar más, te vas a involucrar más en la historia y también no vas a tener después errores de continuidad. Bueno, ¿qué otra cosa les quería decir? Acá tengo. Registra tu novela. ¿Cómo registrar tu novela? ¿Es importante, sí o no? Yo considero que sí es importante registrar tu novela. Hay mucha gente que escribe en Wattpad, en otras comunidades de escritores y así. Y no todo el mundo va a estar como que buscando para robarte tu novela o para plagiarte y publicar con su nombre. No todo el mundo lo hace, pero tienes que tener cuidado porque puede ser que una persona sí lo haga. Puede ser yo que sea un escritor frustrado, alguien que no le salen las ideas y puede meterse en tu página, ya sea que tú no seas famosa, pero yo qué sé, tienes tu historia en Wattpad y no la registraste. Entonces viene Pedrito Pérez, dice, bueno, voy a buscar una buena historia en Wattpad, busca, esta está buena, esta es bien escrita, la trama está buena, los personajes desarrollados, no voy a trabajar, mejor lo que voy a hacer es robarme esta historia, ponerle el nombre, registrarla como mía y listo. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a ser el que luego plagie esa historia. Tú escribiste la historia, pero luego cuando quieres reclamar, esa persona ya registró, ya tiene sus derechos de autor, entonces tú te robaron y no pudiste hacer nada. Así que lo primero que tienes que hacer es hacerlo. Cuando vas a publicar un libro, en la editorial mismo te ayuda. En la editorial se registra, hay un lugar que es el registro de la propiedad intelectual que hay en todas las ciudades, en todos los países. Entonces ahí se registra todo lo que es propiedad intelectual, todo lo que es arte, por ejemplo, si tú creaste una canción o tu tesis o tu libro o yo que sé, una obra de arte, lo que tú quieras, tú puedes registrar en la propiedad intelectual. Así que si alguien se te quiere robar, puedes contratar a un abogado, poner un juicio y demostrar que es tu arte. También hay otras opciones. Ahora no solamente es como que en el lugar de la propiedad intelectual, puedes hacerlo en páginas. Existen páginas en internet como Safe Creative, es una de estas. Yo he registrado mis obras en Safe Creative y creo que pagas como $8 y nada, está a nivel mundial registrada que esa es tu obra con tu nombre. Ahora, en cuanto a los seudónimos, yo creo que debes poner tu nombre. Si ya trabajaste tanto
Si te sientes orgulloso de tu trabajo, de lo que hiciste, de tu obra, ¿por qué no poner tu nombre? Ahora hay mucha gente que tiene miedo, yo que sé, que escribió algo que no quisiera que otras personas lean, o por cualquier motivo, puedes registrarlo como un seudónimo. Sí, puedes poner seudónimos, pero en estas páginas o en el departamento de propiedad intelectual, debes escribir tu nombre verdadero para saber que ese seudónimo es tuyo. Otra cosa, cuando termines tu escritura, cuando ya terminas tu primer borrador, porque así se llama, tú terminas de escribir y no es que dices, ya, terminé, tengo un libro, qué genial. No, ese es un primer borrador y de hecho cuando recién terminas el libro es cuando estás comenzando. No has terminado, estás empezando, porque ahora sí vas a trabajar. Al principio fue divertido, fluyeron las ideas, escribiste lo que querías transmitir, pero ahora sí vas a trabajar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Corregir. Terminaste tu novela, empiezas a trabajar, vamos a las correcciones. Hay varios, como 3 o 4 pasos de correcciones. Por ejemplo, corrección de la trama. Tienes que asegurarte que la trama tenga sentido. Que, yo que sé, que no diga que Juanita dejó un cepillo en la mesa y después ya no está el cepillo, ¿no? Esto también es continuidad. O en la trama dijiste que Fabiola era alérgica a la lana del perro, que le hacía hecho pedazos, que le daba mucha gripe y que no podía acercarse a los perros. Y de pronto más adelante pones que se compra un perro porque era amante de los animales. Entonces no tiene sentido porque era alérgica. ¿Cómo vas a poner eso? Entonces tienes que darte cuenta que la trama y que la continuidad tenga. Es como en las películas, que a veces tú ves en la película está amaneciendo y dices, ah, qué chévere, es de día, no sé qué, y de pronto, pum, ya es oscuro. Como que, pero no era de día. Entonces ahí están estos problemas de continuidad. Tienes que ver que tenga coherencia la historia, que tenga coherencia los personajes, con lo que hacen, con lo que dicen, los tiempos verbales. Esto es algo que nos confundimos muchísimo. Debes corregir los tiempos verbales. ¿Cómo corregimos los tiempos verbales? ¿Qué es el tiempo verbal? A veces estamos hablando en pasado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un narrador omnisciente y este narrador dice, Fabiola caminó, llegó hacia el parque y cogió la bolsa que estaba en el piso. Después se la llevó así. Pero cuando tú estás diciendo eso, estás hablando en pasado. Pero puedes decir, luego se la llevó a la casa de su madre. Su madre estaba durmiendo y Fabiola hablaba con ella diciéndole que cualquier cosa. Entonces estás cambiando los tiempos verbales y no se va a entender. ¿Cómo corriges esto? Leyendo en voz alta. Lee en voz alta el texto y te vas a dar cuenta que no va a tener sentido, que no va a tener coherencia. Es como nosotros hablamos. Cuando cuentas una historia es como nosotros hablamos, como cuando les contamos una historia a nuestros hijos. Entonces ahí te vas a ir dando cuenta de tus errores. Ahora, ¿qué otra cosa? Puedes, también la corrección de faltas ortográficas es muy importante. Vivimos en un mundo en el que te dice, no importa, o sea, ahora en WhatsApp no se usa las reglas ortográficas, o no importan las tildes, o no importa, sí importa. Sí importa porque tú eres un escritor, ¿no? O sea, tal vez no importe para, yo que sé, alguien que haga cualquier otra profesión, es chef o mecánico, ya. Pero tú eres un escritor, por lo cual tienes que hacerlo bien. Tienes que demostrar que sabes cómo utilizar los tiempos verbales, sabes cómo escribir, con qué, sin usar faltas ortográficas, los signos de puntuación, cómo utilizar la coma, el punto y coma. Por eso yo te invito a que hagas talleres o que aprendas, porque ahí vas a saber que cuando vas a hacer un diálogo tienen que ir con guiones y cada uno de los personajes que están en el diálogo va la frase
del uno con guión, abajo otra, así diga una sola palabra, así diga adiós, va con guión y solo la frase adiós. Entonces hay muchas cosas que se tienen que aprender, que ya nos enseñan en el colegio, generalmente ya lo sabemos, pero nunca está de más. A veces nos confundimos, nos olvidamos de algo, cuándo usar los 3 puntos, o hay gente que pone más puntos de los que son, entonces todo eso es importante. Además, hasta para mandar a un editorial o para mandar a alguien que te corrija o que te revise tu manuscrito, es importante que no tenga faltas. Imagínate que vas a una editorial como Planeta grande, Océano grande, y tú llevas, y ya te dan el chance, ya están leyendo tu historia. Esto es una muy buena historia, pero les llega al señor que corrige con 1.000.000 faltas. No sé si sea igual el valor o le van a tomar muy en serio como si estuviera bien escrita. Tal vez te puedes perder hasta del chance de que te publiquen por no tener buena ortografía. Ahora, existen muchos lectores betas o editores que les puedes pasar tu manuscrito para que ellos te ayuden a corregir esto, las faltas ortográficas, los signos de puntuación, que te ayuden a ver que tenga continuidad. Esto es muy chévere porque no es que te quitan la esencia de la trama. Tú eres el autor, tú pones la historia, tú ves si es que quieres que tu protagonista se muera o no. Eso no te van a cambiar. Solo lo van a estructurar bien. Así que no tengas miedo de llevarle a un editor o a un lector beta para que te ayude a trabajar en tu escritura. Haz que más personas lean tu novela y te den su opinión crítica y sincera. Mi recomendación, hazlo con profesionales, con personas que realmente son lectores ávidos. Por ejemplo, yo lo hice con mi profesora de literatura, que ella lea, que ella me diga qué tal está. Yo tenía muchas inseguridades, decía, pero es que mi libro no sé, como que no está tan bien, no sé, yo escribo diferente, no escribo como Isabel Allende o no escribo como Mario Vargas Llosa, yo escribo diferente. Ella me dijo, sí, ese es tu estilo. Entonces, es bueno tener otra opinión crítica, alguien que te diga, mira, a mí me parece que esto deberías cambiarle, esto no está bien, pero no lo hagas con tus amigos o con familiares, porque a lo mejor, porque te quieren, no te van a decir esto está mal o esto no tiene sentido o no me gusta, te van a decir, no, está súper bien, está chévere, sigue y así. Entonces, mejor con alguien que sea ajeno a ti o que sepas que te va a decir la verdad, por ejemplo, ¿no? Y tampoco te dejes influenciar por la opinión de los demás. Por ejemplo, tú les llevas a una persona que sí es un ávido lector, que ha publicado varios libros, pero esta persona lee sobre leyes, porque es un abogado, y solo lee sobre eso y le encanta la política, las leyes, ese tipo de cosas. Entonces, si tú les llevas literatura juvenil, a lo mejor te va a decir, esto es una tontera o esto es una porquería, porque no le llena a él, ¿ya? Pero eso no tiene que marcar que sea buena o mala. Entonces puedes tú decir, no, es que este amigo abogado que sabe mucho y que es tan letrado dijo que no valía esta historia, así que la botó a la basura. Cuando puede ser una historia que llegue a los adolescentes, que llegue a los jóvenes, que les cambie la vida y que sirva mucho. Entonces no te dejes bajonear por estas personas, porque hay muchos. A ver, otra cosa que es muy importante, pero que es muy importante saber que no debemos hacerlo, es preocuparnos de cosas triviales antes de lo importante. Lo importante es la novela. Lo importante es que se entienda, que tenga claridad, que esté bien corregida. Eso es lo importante. Esa es la estructura, como les decía, la estructura, los músculos de la piel. Eso es como que lo importante. Ya después, el peinado, el maquillaje, eso va luego. Entonces, hay mucha gente que se preocupa, pero ¿cómo va a ir mi libro? ¿Va a ser pasta gruesa? ¿Va a ser pasta dura? ¿Cómo será la portada? ¿Le haré azul y le pondré? Eso es después. Eso preocúpate al último. Eso ayúdate con la editorial para sacar una portada bonita, pero no que sea lo principal.